Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Un placer saludarles, desearles un bendecido día y sobre todo que este día sea de bendición, que Adonai les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. También a los que nos siguen por Facebook, Dios les bendiga grandemente. Queremos ahí disculparnos un poco por no haber podido salir. Tuvimos algunos problemas técnicos en la estación, pero a Dios gracias, pues ya las cosas ya se normalizaron, ya están bien. Ahora solo pues aquí estamos de nuevo, avanzamos llevando una vez más el mensaje de nuestro Adonai. Así es que gracias a cada uno de ustedes que está siguiéndonos allí por Facebook. Y no se le olvide compartir, siga compartiendo, llevando ese mensaje juntamente con nosotros, que esto es parte de la tarea que Dios nos ha encomendado y esto es una bendición para cada uno. También a quienes nos están siguiendo por YouTube a través de Punto de Giro Dunamis, Dios les bendiga grandemente. Es un gusto saber que estén allí compartiendo ese mensaje juntamente con nosotros. Dios les bendiga grandemente y hoy vamos a seguir con el tema que estamos viendo como en las obras de la carne en contexto. Estamos en la parte número 5 y estamos precisamente en el tema de la ira. Este tema que nos ha tenido bastante, pues vamos a decir, ocupado, porque hay un propósito en todo esto. Lo he dicho y quiero recordarlo, que cuando hablamos de las obras de la carne en contexto, es porque cuando nuestro Adonai nos hizo, puso en nuestro sistema cada sentimiento, cada virtud, pero cuando el hombre cae de la gracia, cuando el hombre viene y peca, es allí precisamente cuando viene esta situación en el cual el enemigo se introduce y contamina todo aquello que Dios lo hizo hermoso, lo hizo bello, se contamina y entonces empiezan a aparecer esas cosas que vienen a traer mal a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Entonces, cada una de estas cosas, si lo podemos ver, tienen un contexto en beneficio. Tal es el caso también de la ira. Tal fue el caso de la otra parte que vimos de la envidia, que todo comienza con un buen deseo, con un buen plan, con un buen proyecto, con un buen anhelo, con un buen sueño, y que Dios cumple nuestros deseos. Entonces, cuando hablamos de la ira, llegamos exactamente al mismo término. Aunque la ira es dañina, aunque la ira trae problemas, tenemos el texto base que dice: airaos, pero no pequéis. O sea, hay esa situación, o sea, no puedes en algún modo controlar el no enojarte, pero sí puedes controlar el sobrepasarte y llegar al extremo del pecado. De tal forma que en la parte 4 cerramos con el Salmo 138:7, cuando dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y cerramos incluso con esto que decía: por cada minuto que permaneces enojado, renuncias a esos 60 segundos de paz mental. Esto es precisamente lo que nosotros hoy vamos
a seguir avanzando para poder entender cuánto o hasta dónde nosotros podemos desarrollar y sacar provecho de todo esto que el enemigo contaminó, pero que Dios lo hizo con un buen propósito para nosotros. Vamos a ver la parte siguiente como que se titula el trastorno explosivo intermitente. Se le llama trastorno explosivo intermitente porque se manifiesta con episodios en donde vienen partes que se pierde el control. Hay impulso de ira muy fuertes que quizás nos agarran, como se dice, fuera de base, pero que estos solo duran unos minutos y, y vuelven y se aparecen y se desaparecen y se convierte esto de alguna manera, pasa a ser como un hábito. Se forma esto, un hábito de enojarse y controlarlo, y es, aunque pueda ser muy explosivo, pero también se logra frenar. Aunque en algún momento, cuando esto no se logra hacer, puede traer un sentimiento de culpa, puede traer arrepentimiento y todas estas cosas siempre van a volverlo a rebotar en otra vez en una actitud explosiva. Ahora, estos ataques normalmente son más vistos en la etapa de la adolescencia o a finales de la adolescencia. Entonces, y son circunstancias que se pueden ver, que se manifiestan en personas que vivieron en familias en donde la violencia era muy común, era muy común. Hay familias muy iracundas, muy violentas, y la verdad que esto solo trae un daño, un perjuicio, porque no hay un control. Yo conocí a una persona que es al momento es grotesco, es desesperante, pero al final es un caso de risa, porque dice uno, pues, ¿cómo es posible que la persona actuara así? Les comento, esta persona estaba arreglando su camioneta y el cofre no tenía la varilla, entonces estaba sostenido con una madera, de modo que en un movimiento que hace con el pie, quita la madera y el cofre se le viene en la cabeza, pero de golpe. Pero como esta persona, demasiada iracunda y así, explosivo e intermitente, luego se calma y luego se vuelve a prender. Cuando sintió el golpe del cofre de la camioneta en la cabeza, se bajó inmediatamente, buscó un barrote y empezó a golpear la camioneta con toda la ira. Sacó su ira en ese momento, fracción de minutos. Luego se detuvo, quedó mirando su camioneta y solamente dijo: qué error tan grande, ¿cómo hice mi camioneta? Entonces es aquí donde viene ahora la manifestación de culpa. Ahora se siente culpable porque dejó la camioneta toda abollada, porque se desquitó, porque según él la camioneta la golpeó. Es algo que no tiene sentido. Pero son manifestaciones de ira. Si analizamos la vida anterior de esta persona, vamos a encontrar que en su niñez llevó una vida de violencia totalmente, de maltrato físico, de abuso físico, abuso emocional, y todo esto como que se vino complicando de tal forma que cuando ya llegas a un estado adulto, los problemas permanecen allí.
¿Qué es lo que tienes que hacer? Parte de lo que no hacemos es poner nuestra mente en completa función, alerta, alerta siempre. ¿Por qué? Porque es allí donde se desarrolla toda esta situación. Entonces, primero, hay que identificar esa ira y qué es lo que lo causa. Y luego empecemos a llevar una vida de equilibrio, que eso es lo que se necesita. Recordemos lo que siempre he venido recalcando. Nuestro Adonai no es un Dios de extremo, es un Dios de equilibrio. O sea, no es todo arriba ni todo abajo, es un Dios de equilibrio. Y el enemigo ha venido a romper ese equilibrio, ha venido a romper esa armonía, de tal modo que ahora nuestras vidas están tan complicadas, tan difíciles, que nuestra mente misma no logra cómo procesarlo. ¿Por qué? Primero, porque aunque decimos que le prestamos atención, no le damos la atención requerida. Lo tomamos como algo simple, como algo espontáneo, como algo de así soy. Pero empecemos a ver si ese así soy, cuánto me beneficia, cuánto me afecta, cuánto daño a mis seres queridos o cuánto en verdad estoy perjudicando en mi entorno. Necesitamos hacer esa evaluación, necesitamos revisar constantemente este tipo de situación. No lo podemos dejar a la y se va. ¿Qué es lo que normalmente hemos hecho? Lo hemos dejado, no le hemos puesto atención, y esto es lo que nos ha traído a nosotros este gran problema. Las obras de la carne lo hemos tomado todo como un mal, pero allí en contexto sabemos que Dios, cuando lo estableció en el organismo, lo estableció para un bien. Solo que el enemigo ha venido a perturbar esto, y esto es lo que viene a complicarnos ahora nuestras vidas. Pero tenemos todavía esa opción, tenemos esa posibilidad de que haya una corrección. El enojo agresivo suele usarse siempre en situaciones en las que un individuo intenta ejercer dominio. Eso ya lo vimos en el cuadro de la camioneta. Pero aquí no estamos hablando sobre otro individuo, sino estamos hablando de un ser inerte, de una máquina. Pero como es espontáneo, como es explosivo, no hay control. Y es esto el punto. Tenemos que comenzar a que eso espontáneo, explosivo, entre en un dominio y que se rompa esa manipulación que ejerce sobre nosotros y que ejerce sobre los demás. Dejemos de culpar a las demás personas diciendo, es que yo así soy y no voy a cambiar. No. Mejor cambiemos nuestra forma de pensar y dejemos que sea Adonai que venga y tome nuestra vida y comience a hacer un cambio, de tal modo que comencemos a honrarle, comencemos a exaltarle y comencemos nosotros, sobre todas las cosas, a darle a Él el honor y la gloria. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Estaremos entrando en un equilibrio. Mi voluntad caminando sobre la voluntad de Dios. Airaos, pero no pequéis. Esto es lo que tenemos que caminar siempre, o considerar. Airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿qué sucede cuando ese enojo se manifiesta repetidas veces y muchas veces se da en el entorno de nuestras relaciones? Lo que puede pasar es que eso se puede llegar a convertir en un bullying, en una opresión, en una violencia psicológica o en un abuso emocional. Este tipo de enojo puede parecer de mucho poder porque
pues viene prácticamente desde el exterior, y lo que sucede que con frecuencia va a traicionar la inseguridad interna de la persona. Entonces tenemos que analizar a conciencia este enojo agresivo constante, y tenemos que empezar a gestionarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo poder corregirlo? Tenemos que reconocer. Entonces, recordemos que muchas de estas personas que son agresivas y que a veces comienzan a hacer bullying, no son más que personas que también tienen un profundo temor y muchas veces una gran inseguridad en su interior, y que siempre están tratando de disfrazar sus debilidades o defectos, tratando de controlar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a ver las cosas desde otro ángulo. Veamos cómo lo define Salomón a este tipo de personas. Proverbios 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio más pesada que ambas. O sea, más pesada que la piedra y más pesada que la arena, juntas mismas. Proverbios 30:3 dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que provoca la ira causará contienda. Entonces, es importante que no se nos olvide que fuimos llamados pacificadores, fuimos llamados para promover la paz, fuimos llamados para llevar las buenas nuevas del Evangelio, no para causar ira ni contienda. Proverbios 29:8 nos dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Entonces, nosotros tenemos que considerar que al final todo está en nuestras manos. De mí depende si las cosas terminan en paz, o de mí depende si las cosas terminan en ira o en contienda. Recuerde, para pelear siempre se requieren dos personas. Y si de esas dos una no está, entonces no habrá contienda. Así es que es importante que vayamos considerando estas partes y entendamos, todo requiere un equilibrio, requiere un control, requiere un manejo, porque si esto se contaminó, ahora nosotros, Dios nos ha dado el poder y la autoridad para que esto se corrija, y que esto que ahora no es tan fácil, lo podamos hacer en el poder de su amor. Bien, el enojo crónico inevitablemente va a traer resultados destructivos. Siempre es esperar conflictos, relaciones arruinadas, reputaciones dañadas. Con el tiempo, el precio que uno paga por el enojo agresivo puede ser demasiado alto. Así es que el enojo es como agarrar un carbón caliente buscando a quien dañar. Al terminar, uno mismo termina quemado. Alguien dijo que en el ser humano es normal tener problemas, pero también es más inteligente buscar ayuda. Ahora, surge una pregunta: ¿puede el enojo y otro tipo de emociones negativas disminuirse, disolverse definitivamente? Es posible. Esa puede ser parte de la respuesta. ¿Qué se requiere para esto? Necesitamos una autoconciencia saludable, primero. Segundo, se necesita el deseo de crecer y aprender. ¿Qué más se necesita? Se necesita la voluntad de mejorar la comunicación y la inteligencia emocional. Estas podrían ser algunas claves
para lograr esto. Aunque sin duda influyen factores como el nivel de conocimiento, lo que realmente marca la diferencia, aunque tengas conocimiento, es la inteligencia emocional, o sea, es decir, la habilidad de identificar, monitorear las emociones personales y de los demás para poder actuar con prudencia. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es exactamente los pasos que se requieren. Primero, tengo que tener la disposición. Y si voy a tener esa disposición, primero tengo que reconocer que tengo una ira que me descontrola. Porque este es uno de los puntos en el que a veces no procesamos el paso del mejoramiento porque no creemos que tenemos ese problema. El que tiene problema de alcoholismo, mientras que no lo acepte que es alcohólico, nunca va a empezar un proceso de limpieza. De la misma forma, el que es colérico, mientras que él no acepte que no tiene control, nunca va a comenzar. Entonces, el deseo de crecer, de aprender, de mantener la unidad, si no hay ese deseo de mantener esa unidad, de mantener ese crecimiento, entonces de nada vale. No se va a poder avanzar. Entonces, es importante primero que reconozcas que sí tienes un problema y que necesitas trabajar con ese asunto. Necesitas comenzar a ver el proceso de sanación. ¿Cómo? ¿Cómo vas a corregirlo? Ahora, por eso Pablo dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es una vez más lo que he tenido estos días: la mente, cuidando tu mente, cuidando lo que piensas, cuidando qué cosas hay dentro, cuidando qué cosas están entrando en tu mente, qué es lo que se están estableciendo allí, qué es tu forma de pensar que vas definiendo. O sea, si no cuidas tu entendimiento, tu mente, si no entras en esa transformación, entonces va a ser más difícil lograr los cambios. Daniel Goleman, un psicólogo, llegó a establecer que el concepto de inteligencia emocional incluye 12 características esenciales para que las personas logren sus objetivos y desarrollos y alcancen sus propósitos. Estas características se definen como autoconciencia emocional, autocontrol emocional, adaptabilidad, orientación al logro, visión positiva, empatía, conciencia organizacional, influencia, orientación y tutoría, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo inspirador. Estas son las 12 características que él distinguió dentro de una inteligencia emocional. Ahora, tu decisión de enfocar tus esfuerzos hacia lo que te has propuesto implica desarrollar tus fortalezas. ¿Cuál es el punto que vas a tratar? ¿Cuál es la circunstancia con la que vas a gestionar ahora para poder lograr someterlo a tu propia voluntad? Ahora, ¿cuáles son tus fortalezas
con las que cuentas para poder mantenerte alerta y dominar. Necesitarás una adaptación cuando tus condiciones no sean favorables. Vas a necesitar siempre una perspectiva positiva, porque cuando estés frente a la circunstancia, esa perspectiva positiva es la que te va a ayudar a seguir avanzando hacia esa meta de lo que quieres alcanzar. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lograr un cambio. Ahora, todo esto independientemente de la capacidad de la mente, del uso de la mente, hay algo bien interesante. Si nosotros aquí, justo aquí, ponemos a nuestro Adonai, Yeshua, las cosas serán más fáciles. Porque ya no estamos caminando solo, no estamos avanzando hacia esa meta solo, sino que tenemos alguien que camina con nosotros, alguien que sufre con nosotros, alguien que está interesado en que cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Según Goleman, una de las maneras de desarrollar nuestras habilidades es recordarse constantemente la satisfacción que va a producir ver esos logros cumplidos. Y esto creo que Yeshua lo usa muy a menudo, mostrándonos cuál es el fin, cuál es la recompensa de todo lo que nosotros podemos obtener si caminamos en su voluntad. La ira, la envidia, que son temas que ya hemos estado tratando, naturalmente van a ser sometidos hacia Dios. Y esto traerá un proceder distinto en nuestra actitud. ¿Por qué? Porque Dios es quien toma esa vida y comienza en ese proceso de transformación. Ahora, podemos ver y podemos comenzar a ver algunos beneficios de la ira. Y esto creo que en algún momento quizás hasta ahora pocas veces se ha puesto atención a qué beneficios podemos obtener. Porque en verdad hay situaciones en que podemos sacar provecho de la ira. No siempre va a ser algo negativo o algo en contra, siempre hay una forma de sacar provecho. Dice, una cara roja, un corazón palpitante, la tendencia a evitar a decir las palabras más adecuadas. Esos síntomas siempre serán dolorosamente familiares para cualquiera que alguna vez haya tenido el coraje, el enojo y lo haya vivido. Un filósofo, Seneca, llegó a describir la ira como una locura breve que nos coloca en el camino de la autodestrucción, y dice que es muy parecido a una roca que cae y se rompe en pedazos sobre la misma cosa que aplasta. O sea, aunque rompe lo que aplasta, pero también ella misma se hace daño. De la misma forma describe este filósofo la situación del enojo. Entonces, también lo describe como una pasión más horrible y salvaje y fundamentalmente perversa. Y argumentó que ninguna plaga le ha costado más caro a la raza humana que la ira. Y bueno, lo que es por hoy, si podemos recordar a nivel mundial los efectos que ha ocasionado la ira, esa agresión manifiesta que rara vez tiene un resultado positivo. Entonces, podemos pensar de que si el enojo es una fuerza destructiva, ¿qué pasaría si en algún momento estas emociones relacionadas con frustración, irritación, esa lucha interna pudiera traer algunas ventajas cuando
sepamos canalizar toda esa energía que produce todos estos sentimientos. ¿Qué beneficios podríamos tomar? ¿Cómo podríamos aprovecharlo? En vez de quedar con esa respiración corta, con ese dolor de estómago, quizás con incluso esa náusea, ese desvanecimiento, porque es repentina la carga que siente el cuerpo. Entonces, ¿qué beneficio le podríamos tomar? Comencemos a analizar algunos puntos en la forma física. Porque esto tiene sentido. Pensemos en la emoción que se da cuando el cuerpo se prepara para una pelea. Podemos pensar en esa explosión de fuerza que surge desde el interior. La sangre corre, los dedos se crispan y cierras el puño y todo el organismo comienza a mostrar una explosión desde adentro hacia afuera. Y entonces hay una energía que está fluyendo. Y esto es precisamente porque el cuerpo se está preparando para una pelea. Pero ¿qué pasa si esta energía justo comienza a verse y lo comienzas a desarrollar en algún deporte? Toda esa energía comienza a fluir a través del deporte, comienza a correr a través y lo comienzas a utilizar en actividades que requieren que se haga con fuerza, con coraje. Entonces, traería un beneficio, traería provecho. Lejos de ser dañina, vendría a traerte una gran ayuda. Ahora, hay otra forma que podría ser la chispa, a lo que se le llama la chispa de la creatividad. Esa es muy lejos del campo deportivo. La ira pudiera mejorar, pero mejora la persistencia, pero está la perseverancia. Y ante esos desafíos, pienso que puede traer otro beneficio. Creo que si en un momento de desesperación, esa ira que no es explosiva, pero que es constante, lo manejas de una forma que pueda llevarte a un punto de creatividad. Esto se ha probado científicamente en algunas universidades, principalmente en el Texas A&M. Hicieron pruebas al respecto y a lo que le llamaban prueba de inteligencia verbal. Y entonces, en algunos casos, esta competencia generaba ese estallido de ira, lo que lo convertía en una chispa de creatividad, por querer ser los mejores. Entonces, creo que si de ese modo lo empezamos a canalizar, vamos a empezar a ver que todo al final puede ser utilizado. La ira, aunque es tan agresiva y tan dañina, puede ser utilizado también en beneficio personal. En cierta ocasión hablaba al respecto. Tienes tanto coraje y esa energía que no sabes dónde derrocharla. Bueno, tienes un campo totalmente sucio que no has podido limpiar. Ahora es cuando esa energía puedes derrocharla, arrancar la hierba, sacar el pasto, plantar unos
Y porque esto requiere energía, requiere fuerza. Tienes problemas en casa que aún todavía el piso no se limpia, está sucio, batallas, en un arranque de ira, derrocha toda esa energía allí y verás cómo tu energía dañina ahora se convierte en una energía productiva. ¿Por qué? Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo con un buen propósito. Y el que el enemigo haya venido a querer romper, a querer dañar esto, que Dios lo estableció con un buen principio para nuestras vidas, no significa que tenga que estar produciéndonos daño constantemente, sino que ahora que tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de ver las cosas de otra forma, de otro modo, y hacer de esto algo de beneficio para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Es interesante que nosotros empecemos a analizar cada parte de nuestra vida. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo estamos desarrollando? ¿Cómo estamos tratando con este tema de la ira? Tenemos que reconsiderarlo. Por eso Pablo dice, presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. No dijo que sería fácil. Presentarnos, rendirnos, entregarnos como esa ofrenda. No es cosa fácil. Pero es algo que nosotros podemos hacer. Es algo que podemos encontrar. Primero, porque no caminamos solo. Yeshua va con nosotros y Él es quien a nosotros nos va a guiar, va a llevar paso a paso. Él es quien pone nuestro pie sobre peña, de modo que podamos alcanzar esa transformación. Y todo aquello imposible pueda ser posible. Por eso, por allí tenemos un mensaje basado en qué hay detrás de Filipenses 4:13. Cuando se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil, pero ¿qué hay detrás? Pablo lo describe, comienza diciendo, he aprendido. Y esto es el punto que nosotros tenemos que llegar. He aprendido a tener, a no tener, a vivir en la abundancia, a vivir en la escasez. He aprendido a ser disciplinado. He aprendido a caminar siempre en fe. Y cuando él pasa este proceso, es cuando viene y dice, todo lo puedo en Yeshua, quien me fortalece. Entonces, no solo basta decir todo lo puedo en Cristo, no. Tenemos que tener esa confrontación constructiva. Saber que de la ira yo puedo sacar provecho. Saber que de la ira puedo obtener un beneficio. Y que no me va a dañar mi relación familiar, mi relación matrimonial, mi relación laboral, mi relación social. Saber que no me va a dañar en mi entorno, sino que por todo lo contrario, la ira será, aunque se aparezca inesperadamente, siempre sabrá una forma cómo pararla, cómo frenarla, cómo gestionarla, de modo que lejos de traer un daño, me traiga un beneficio. Esta tarea nos corresponde a nosotros. Pero presentemos nuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Y entonces empecemos el proceso, reconociendo y sabiendo que no estamos solos. Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos a encontrar el resultado que Dios quiere que tengamos. Es importante para nosotros. Tenemos que tener esa confrontación constructiva, siempre tenemos que tenerla. Controlar la ira, no llegar a la agresión. Saber que tenemos que solucionar el problema al día, porque dice que no se oculte el sol a vuestro enojo. Yo no voy a quedarme enojado hasta el día siguiente y que esta ira, este enojo llegue a convertirse después en un odio, en un rencor, en un resentimiento que lejos de traerme un bien o pensando que viviendo de ese modo estoy haciéndole un mal hacia la otra persona, es a mí definitivamente a quien me está haciendo más daño este asunto. Así es que quiero dejar bien claro esto. Para nosotros es importante que tengamos en cuenta, podemos y debemos trabajar. Esto necesitamos nosotros tener nuestra mente bien programada, que lo que queremos es un bienestar, que lo que queremos es una comunión, que lo que queremos es mantenernos en el propósito de Dios porque fuimos llamados como pacificadores y que nosotros somos capaces de poder convertir en una bendición aquello que pudiera ser una maldición. Reconoce tu enojo. Reconoce que te descontrolas. Y empieza a trabajar en eso. Nunca te dejes llevar por la molestia, por la ira, por el enojo. Seamos sabios. Seamos sabios. Trabajemos esto con inteligencia. Y dejemos que nuestro Dios haga la otra parte que a Él le corresponde hacer. Así es que espero que la reflexión de hoy nos ponga a trabajar y nos lleve a cultivar la paciencia, nos lleve a planificar nuestra vida. Dejemos de vivir al ahí se va. Comencemos a llevar una vida ordenada, disciplinada, de modo que nuestra mente mantenga un control y no tengamos una mente totalmente olvidada, sino una mente activa, para que cada mañana presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Y la maldición se pueda convertir en bendición. Así es que Dios los bendiga y que esta reflexión pueda ayudarles a crecer en la unidad y la integridad de su familia. Dios les bendiga, amigos, hermanos. Un placer saludarles. Es una bendición poder enviarles un saludo, disculparnos por algunos inconvenientes que hemos tenido de momento, pero quiero decirles que son una bendición para nosotros, a quienes nos están viendo a nivel nacional. No quiero decir nombres para no dejar alguno por allí fuera, pero hay muchos hermanos que comparten los videos y esto es una bendición y quiero agradecerles y decirles gracias, hermanos, vamos a seguir adelante con eso. Quienes nos siguen en el parte de Sudamérica,
lo que es Colombia, Panamá, Perú. Dios les bendiga grandemente y es una bendición saber que están siguiéndonos y que están con nosotros. Para el lado de Norteamérica, no sé, Estados Unidos, que hay varios estados donde hay personas que nos siguen. Quiero decirle gracias. Quienes nos están siguiendo también fuera del continente, como parte de España, Francia, Israel incluso. Saludos hermanos que nos están escuchando en Canadá. Una bendición. Principalmente si hay un lugar muy especial en donde, por cierto, nos han estado buscando. Alberta. Bendiciones. Quiero decirles que son una bendición para nuestras vidas. Así es que vamos a seguir con ese mismo ánimo. Quiero decirle gracias, gracias. Vamos a mantenerlos unidos y quiero decirles que Adonai me los bendiga, les guarde. Sigamos compartiendo y sigamos caminando en esta visión. Recordemos que nuestro Yeshua viene pronto y nosotros hagamos la tarea mientras que Él viene, siendo sus testigos de Él, proclamando las buenas nuevas que pidió que hiciéramos. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Dios me los bendiga.